Amigos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar juntos. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús para acercarnos en este día a lo que es la siempre vigente palabra del Señor. Estando chequeando algunos temas en las Sagradas Escrituras, me he podido dar cuenta que hay algunos que son de más interés que otros. Me refiero a que las personas tienen interés en algunos temas en desmedro de otros. Sin embargo, las Sagradas Escrituras muestran que todos los temas, tanto el tema general, los temas específicos, las diferentes realidades doctrinales, todas dependen la una de la otra. Nosotros no deberíamos tener preelección o ser selectivos en cuanto a algunos tópicos o algunos segmentos de la escritura que podrían, entre comillas, ser más gratos o menos gratos o desagradables, se podría decir, pero no corresponde ese tipo de actitud o motivación o intención al leer la palabra del Señor, sino que por el contrario, cada uno de los temas que las escrituras tratan, tocan, es el Espíritu Santo que inspiró a los escritores sagrados para dejarnos estas enseñanzas y así nosotros crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Dicho eso, vamos a leer la palabra del Señor allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que dicen así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El tema que vamos a hablar hoy día es el valor de la inspiración de la palabra escrita. El valor de la inspiración de la palabra escrita. Hay varias palabras o voces que en las Sagradas Escrituras se repiten y la que más se reitera en la palabra del Señor es la palabra Dios. Se cree que aparece más o menos 4.440 veces. Otro de los vocablos que se repite y se reitera en variados pasajes de la Escritura es el vocablo paz y aparece 481 veces. La expresión que más se reitera y que los escritores sagrados usaron es la expresión Dios eterno, o aparece como su variante Dios altísimo, y aparece más o menos 356 veces. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque existe una armonía, una sincronización, una correlación, un seguimiento entre las palabras que usaron Moisés o que usó Moisés, los vocablos que usó Isaías, los vocablos que usó el profeta Amós y también algunos vocablos que usó Pedro, Pablo y Juan. Y todos tienen una armonía, una relación, una fusión, porque están relacionados con un solo mensaje, que es la salvación del hombre. Entonces, en cuanto al valor de la inspiración, vamos a ver dos alcances que tiene la inspiración de las Sagradas Escrituras. En primer lugar está su origen. Allí en el texto del versículo 21, que es donde vamos a poner más atención, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. En cuanto a su origen, es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo inspirando a los escritores sagrados para que estos escribieran, redactaran lo que es la voluntad del Dios Todopoderoso. Es muy importante entender esto de que la acción de Dios mismo motivando, dirigiendo, inspirando a los escritores en un periodo de 1600 años aproximadamente y más de 40 autores, o mejor dicho, 40 autores en un periodo difícil, complicado, bajo diferentes culturas, bajo de 3 idiomas distintos, hebreos, arameo y griego, y donde el Espíritu Santo con tanta exactitud hace que los escritores sagrados puedan dejar escrita la palabra de Dios.
Ahora, esto significa que si las escrituras han sido inspiradas por el Espíritu de Dios, digo, nosotros como creyentes tenemos que decir que primero, ella es infalible en cuanto a su cumplimiento. Ahí en el libro de los Hechos, Lucas, como médico y como historiador y teólogo, en el capítulo 1, versículo 16, él escribe estas palabras. Dice: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Fíjese, que se cumpliese la escritura. Él está hablando de lo que va a ocurrir con el reemplazo en un sentido estructural, ya que Judas Iscariote ha traicionado al Señor y se necesitaba otro apóstol. En este caso, la guianza del Espíritu fue muy asertiva en que la persona que cubrió eso fue Matías. Pero habla de que se cumpliese la escritura. Y él está hablando allá de un pasaje muy antiguo en los Salmos. Los Salmos históricamente son del año 1000 aproximadamente antes de Cristo, en ese periodo de los reyes, donde el rey David hizo que se compusieran las canciones, se estructurara la adoración del templo de Dios Todopoderoso. Pero esa expresión pasaron aproximadamente casi más de 900 años y se cumplió esa profecía. Entonces ahí está. El valor de las escrituras tiene que ver en cuanto a la confiabilidad. Es infalible las escrituras en cuanto a su cumplimiento. No tiene errores. Recuerde que la palabra errar o errar al blanco es la palabra pecado. Es el vocablo amartía en el texto griego, que significa errar al blanco. Las sagradas escrituras no tienen errores. Es perfecto el mensaje en cuanto a su intención, en cuanto a su redacción, en cuanto a su propósito. Al mismo tiempo, significa que podemos confiar 100% en ella. Y no es humana, es decir, nunca, jamás, por ningún motivo, las escrituras o las sagradas escrituras nacieron en el corazón del hombre. No es así. Nació la palabra del Señor en el corazón de Dios. Es el Dios Todopoderoso inspirando a los hombres para que estos escriban la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, es muy importante que es Dios quien desde el cuándo, el propósito, el para qué, todo eso está reflejado en la intención de Dios. Es decir, Dios maneja muy bien lo que son los tiempos. Ahí en Primera de Pedro, la epístola anterior, en el capítulo 1, versículo 1:11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Esa palabra tiempo es la palabra acá kairón, o su variante lingüística podría ser kairos, que es casi similar en cuanto a la raíz, y se refiere a la ocasión. Es decir, Dios maneja todos los tiempos: el tiempo cronos, el tiempo sistematizado, el tiempo organizado. Kairos es la ocasión, el elemento preciso cuando el Espíritu Santo guió para ver cuándo iba a nacer Cristo Jesús y cómo quedó escrito a través de estos profetas, a través de estos santos hombres de Dios, que llama Pedro los santos hombres de Dios. No fue hombres comunes, hombres pecadores manchados por el pecado original, aunque en un sentido sí, pero estos hombres fueron apartados para cumplir esta tarea de escribir las sagradas escrituras. Ahora bien, esto nos lleva a pensar lo siguiente: en nuestra realidad contextual, ¿podemos confiar en la escritura? Claro que sí. Vamos a encontrar temas de la familia, temas de la agricultura, temas del trabajo, temas del diseño, temas de todo, de sexualidad, temas de relaciones humanas. La Sagrada Escritura tiene cientos de temáticas de las cosas que a las personas les ocurren y que necesitamos hoy día más que nunca acercarnos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha pensado en todas aquellas áreas que a las personas les suceden y así otorgar luz y respuesta a las vicisitudes que las personas pasan. Quiero también que llevarles allí a Primera de Corinto. Voy a llevar Primera de Corintios, capítulo 2, dice el apóstol Pablo, 2:13, lo cual también hablamos no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y esta palabra nos lleva a la segunda división. El valor de las Sagradas Escrituras tiene que ver en cuanto a su propósito. El propósito de las Escrituras es enseñar al hombre, instruir al hombre, educar al hombre. Si bien es cierto, Dios es el maestro, el pedagogo, el didáscalos, el rabí o javí que algunos llaman, para instruir a las personas. Dios sabe que nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos instrucción. Y ahí está el Señor, el Espíritu Santo, que en su texto, en su palabra, en la profecía escrita, está pensando en que usted y yo aprendamos de Dios. Por eso el pasaje dice, el versículo 13, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que eso es lo que a nosotros nos concierne, es tomar las Escrituras, es estudiar la palabra del Señor, es grabar en nuestra mente y corazón los principios, verdades, indicaciones, consejos que están probados, que son benéficos para la mente, el corazón, el cuerpo y el espíritu. Entonces, ¿por qué seguir otro tipo de consejos? ¿Por qué seguir doctrinas humanas que son erráticas, que están contaminadas con el pecado y que de una u otra manera a veces los hombres tienen otros intereses y otras motivaciones? En cambio, la Sagrada Escritura en cuanto a su valor es enseñarnos, es instruirnos, es educarnos. ¿Cuántas personas hoy día a veces la gente les dice, tú eres un mal educado? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es posible que a veces le falte educación cristiana. Y en este sentido, el apóstol Pablo deja esa verdad. Y ahí en 2 de Timoteo, también el apóstol Pablo escribe en el capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿ve? Toda la Escritura. Primero él, en el contexto inmediato, está refiriéndose al texto veterotestamentario, la revelación original, la revelación primaria. El otro día estaba estudiando acerca de esta expresión, el Antiguo Testamento, y fueron los padres de la iglesia y algunos reformadores posteriores a la reforma que acuñaron esta expresión, el Antiguo Testamento. Y a veces la gente dice, esto es antiguo, esto es viejo, es arcaico. Pero señores, hermanos, amigos, eso no es así. En un sentido, el Antiguo Testamento, o como nosotros lo estamos conociendo, lo hemos estudiado en institutos bíblicos, es mejor decir la revelación primaria. El cómo el Señor, Dios Todopoderoso, dejó la palabra escrita y poco a poco los hombres llegaron y escribieron lo que hoy día conocemos como el Nuevo Testamento. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, estos 66 libros son divinos, son canónicos, son regla, medida, manera y forma de nosotros podamos aprender y conocer al Señor. Es muy interesante. Luego dice algunos propósitos o objetivos de la Escritura, en este caso es enseñar, como lo hemos dicho, corregir el mal y el pecado y entregar una solución, ordenar las cosas tal como deben ser, instruir en justicia. La justicia es inherente a Dios Todopoderoso y conducir al hombre a la madurez. Y ahí dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué hoy día la sociedad moderna, entre comillas, la sociedad contextual, el humanismo, el existencialismo, el materialismo han corrompido al ser humano y cada vez el hombre está más degradado? Y en ese sentido necesita imperiosamente, en forma urgente, ser instruido por la palabra del Señor. Y hoy día los hombres están desechando las escrituras, dicen, no, yo prefiero ser agnóstico, yo prefiero ser un liberal, un materialista, Dios no existe, como alguien me dijo a mí, hay que portarse mal para pasarlo bien, pero cuidado con eso, esas son todas frases humanistas y a veces son diabólicas, que después cuando las personas practican algunas acciones que son incorrectas o inmorales, se sienten mal, se sienten incómodos y dicen mi conciencia ya ha sido destruida o cauterizada. Hay gente que no tiene ninguna conciencia, pero la conciencia no es un elemento regulador moral, sino que es Dios mismo quien puede juzgarnos
evaluarnos y saber qué es lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Mis queridos amigos, el valor o la importancia de la inspiración de la profecía escrita está en cuanto a su origen divino y en cuanto a su propósito, que es enseñar para que así todas las personas, usted y yo, crezcamos y avancemos en la madurez y seamos creyentes que realicen buenas obras para Dios, para el prójimo y para todos aquellos que son educados en el Señor. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por este momento especial, por tener tu palabra inspirada por el Espíritu Santo, donde está allí en cuanto a su objetivo, a su propósito, que es que nosotros a través de ella te conozcamos a ti y al único Dios verdadero. Muchas gracias te damos, papito, por enseñarnos y amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.